El 5 de mayo de 1877, Porfirio Díaz protestó por primera vez como presidente de México. Su régimen se extendería por más de 30 años, y aunque el bienestar logrado por su gobierno no llegó a todos los sectores de la población, por primera vez en el siglo XIX hubo estabilidad social y política. Esta es la historia de la educación en México durante el Porfiriato, fuertemente influenciada por las tendencias y modelos europeos, como casi todos los ámbitos de la vida nacional en esa época. Para consolidar su régimen, Porfirio Díaz aseguró desde un principio el control del ejército y del Congreso. Incorporó representantes de todas las facciones al aparato político y buscó la reconciliación con el clero. Las expresiones artísticas y culturales tuvieron un auge importante en las principales ciudades del país, aunque la capital era la que aglutinaba a la mayor parte de ellas, al igual que artistas y literatos. En el ámbito de las letras, la música y las artes, en los años de transición de los siglos XIX al XX, se desarrolló el movimiento modernista, que rendía culto a la libertad creadora y la búsqueda de la belleza con cierto exotismo. Sus más notables representantes fueron los poetas Salvador Díaz Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera, quien fundó la revista Azul. Los pintores dejaron en sus lienzos escenas fugaces o decadentes y retrataron, cada uno a su manera, la época que les tocó vivir. Ajeno a los mundos interiores de los modernistas, el pintor José María Velasco, el más destacado representante del proyecto cultural liberal, plasmó en sus obras impresionantes paisajes mexicanos, al tiempo que hacía retratos y dibujos con temas botánicos y zoológicos. En ese ambiente de auge cultural, y por iniciativa del escritor Ignacio Manuel Altamirano y el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, en 1887, los pedagogos Enrique Rebsamen y Enrique Lobscher fundaron la Escuela Normal de México, primera institución que expidió títulos de profesor de instrucción primaria. Realmente crean una nueva de ideas. Rebsamen escribe un librito para cómo debe escribirse la historia, una historia general para que unifique y genera la más importante generación de pedagogos que ha tenido México y que promueven la educación por todo México. Es cuando comienzan realmente a arrancar las grandes escuelas normales. La Normal de Jalapa, por ejemplo, que es semillero de maestros para toda la República, la Normal de la Ciudad de México, pero en los años de la Revolución todavía hay muchos maestros. El 60 y tantos % de los maestros no tenían título. Pero hay un gran número de maestros, por supuesto, que son simpatizantes de Porfirio Díaz, que se incorpora a la Revolución Mexicana. Hay también un nutrido grupo, y quizá más numeroso todavía, de aquellos maestros que son opositores a la dictadura, que están descontentos por la longevidad del régimen, pero están descontentos sobre todo con la incongruencia que hay entre el discurso y la práctica, ¿no? En la escuela se habla de igualdad, de libertad, de justicia, y todo esto pues no lo practica el régimen. Entre diciembre de 1889 y marzo de 1891, se realizaron los Congresos Nacionales de Instrucción Pública, cuyos objetivos eran definir las acciones que tomaría el Estado para atender la educación pública a nivel nacional. Los congresos de instrucción pública son cruciales para discutir y para llevar a la práctica más adelante las ideas que transformaron la educación en el periodo porfiriano. En primer lugar, la idea de la educación laica, gratuita y obligatoria. Tradicionalmente la educación había estado en manos de la Iglesia
Y una idea muy importante que se trató en los congresos pedagógicos respecto al laicismo en la educación es que era posible educar y formar moralmente a los niños sin darles una educación religiosa. La idea de una educación obligatoria, gratuita y laica, que permeó en las mesas de trabajo para la creación de escuelas rurales y de párvulos, había sido planteada desde la época de la Reforma, aunque no había prosperado hasta entonces. Fueron el arranque ideológico y práctico de la educación nacional. Lejos de pensar que el porfiriato fue un régimen centralizador, lo que se deseaba a través de estos congresos es llegar a un consenso acerca de las diferentes materias que concernían el sistema educativo mexicano. Se nombraron varias comisiones, vinieron representantes de todos los estados de la República. A partir de entonces empezaron a pugnar por nuevas leyes educativas. Otros de los grandes temas de los congresos educativos fue la importancia de centrarse en el niño como una persona con cualidades específicas, con necesidades particulares, y encontrar la manera de darle una educación integral. Aunque se llaman congresos de instrucción pública, había un rechazo de parte de los educadores a esto de instrucción porque lo consideraban pues muy limitado, que se refería solamente a algunos aspectos técnicos del conocimiento. Ellos buscaban una verdadera educación integral, completa de los niños para que fueran seres formados en los valores nacionalistas y ciudadanos del México moderno. Durante los últimos años del siglo XIX, se empezó a aplicar una reforma pedagógica que eliminaba la severidad de los estudios que convertían a los alumnos en receptores pasivos. Y muchos educadores dejaron de aplicar el sistema lancasteriano que le daba especial importancia a la memorización. Ya no habiendo religión en las escuelas, había que explicar el mundo a través de la razón y no a través de la memoria. Y para ello se implantó el método objetivo de los sentidos o de Pestalozzi, como indistintamente se llamó. Los niños aprendían contando con semillitas de frijol o de maíz. La geografía se aprendía a través de una excursión a un río, la precesión de una montaña, y también había los cartelones mondos que se empezaron a importar de Francia, que mostraban en las aulas escolares el proceso de la germinación de una semilla, el esqueleto humano, todo gráficamente para que los niños visualmente pudieran aprender de eso. Al mismo tiempo, los hombres del régimen fundieron las ideas liberales con la filosofía positivista. El liberalismo busca la igualdad educativa. Este aspecto de la igualdad educativa excluye parcialmente a las mujeres porque a las mujeres las prepara para ser madres de familias republicanas y amas de casa. Por su parte, el positivismo busca la enseñanza a través de la observación y de la experimentación. Deja de lado toda creencia religiosa y tiene en su fundamento al conocimiento científico experimental. También el positivismo busca una educación enciclopédica que abarque todos los aspectos del conocimiento. A partir de 1901, el historiador, periodista y escritor Justo Sierra se hizo cargo de la instrucción pública. Estableció una serie de normas para que se proporcionara vestido y alimento a los alumnos y fomentó el uso de lápices de grafito y papel de pulpa de madera.
Justo Sierra es un abogado con vocación de historiador y de educador. Él promueve la educación desde la Subsecretaría de Instrucción Pública y después se forma en 1905 la Secretaría de Instrucción Pública. Es importante este cambio porque le da una autonomía al ramo de educación y siendo una secretaría tiene más importancia y más apoyo y más capacidad de acción que siendo una subsecretaría como lo había venido siendo anteriormente. Fue como la concreción de los esfuerzos de unificación anteriores. En la capital y algunas ciudades del interior, empezaron a funcionar algunos jardines de niños que aplicaban el método de juegos del pedagogo alemán Federico Frebel. La profesión de maestro fue una de las más estimuladas durante el Porfiriato y una opción laboral que otorgaba cierto prestigio social, sobre todo a las mujeres, a pesar de que su capacidad intelectual, ya fuera como docente o alumna, fuera puesta en duda en esa época. Había quienes consideraban que las mujeres tenían una menor capacidad para el aprendizaje y que no se les debería educar porque se corría un riesgo casi apocalíptico. Se pensaba que si las mujeres tenían acceso a una educación más allá de la educación primaria, ya nunca se iban a querer casar ni a tener hijos, entonces que iba a desaparecer la humanidad. Había quienes consideraban que las mujeres sí podían tener una educación, pero que su interés profesional nunca debería superar a su compromiso doméstico y a su labor como madres republicanas que inculcaran los valores laicos en sus hijos. Las mujeres no tenían la costumbre ni la sociedad de mandar a sus hijas a estudiar, de tal forma que eso se fue adaptando poco a poco en los hogares mexicanos y las mujeres empezaron a ir a clases. Digamos, en los inicios del Porfiriato, cuando una mujer salía sola en la calle era porque iba a misa. Hacia 1890, 1900, se empezaron a ver las mujeres ávidas de llegar a las escuelas especiales y también a sus trabajos. Empezaron a tener una libertad estudiantil y una libertad laboral que no habían desarrollado en años anteriores. La escuela preparatoria se convirtió en una institución fundamental para el plan educativo del gobierno y la vieja tradición liberal de los institutos científicos y literarios se incrementó considerablemente. La profesión de maestro de educación básica fue una de las más estimuladas durante el Porfiriato y el magisterio representó una opción laboral y prestigiosa, sobre todo para las mujeres, aunque no estaba muy bien pagada. En todos los estados de la República se abrieron escuelas normales y en algunas ciudades se crearon instituciones para la enseñanza de las artes plásticas, además de algunos conservatorios. Al mismo tiempo, se popularizaron las escuelas de artes y oficios para adultos. Los egresados podían emplearse en las numerosas fábricas que funcionaban en aquellos años y que eran el reflejo de la creciente industrialización del país. Al comienzo del siglo XX, México había alcanzado un progreso indiscutible. La red ferroviaria superaba los 15,000 kilómetros. El mercado interno había crecido. México era el primer productor mundial de plata, el segundo de cobre y contaba con la primera siderúrgica de América Latina. Existían fábricas de toda índole y gracias a las concesiones otorgadas por el gobierno a compañías extranjeras, comenzaron también las primeras explotaciones petroleras. Pero el progreso no había llegado a la mayoría de la población. Las campañas de higiene escolar eran limitadas y la mortandad infantil era muy alta. La desigualdad social, las condiciones de explotación en que vivían grandes sectores de la sociedad y la falta de democracia originaron que a partir de 1906 la oposición al régimen fuera cada vez más evidente. Al mismo tiempo, las ideas de libertad, justicia y democracia que difundían los maestros formados en las nuevas normales se extendieron en amplios sectores de la población. En oposición a lo anquilosado del régimen, a fines de 1909, nació el Ateneo de la Juventud, una agrupación cultural independiente integrada por escritores, músicos, pintores y otros artistas.